Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. La opresión es cómplice del opresor. De participación en el PIB mundial. Bienvenidos a Vértice Internacional. Como siempre les presentamos un nuevo programa sobre el acontecer mundial que semana a semana les llevamos a través del canal del Congreso. Un tema que ha estado en la agenda latinoamericana ha sido la despenalización de las drogas en América Latina y la necesidad de repensar toda esta problemática a la luz de un cambio de nuevo paradigma. En el programa de hoy vamos a revisar diferentes aristas. En primera instancia, la victoria de Evo Morales en la ONU cuando se levantó el veto al masticado de hoja de coca. Las propuestas de regulación que ha hecho el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina. La despenalización de la marihuana en Washington y en Colorado y sobre todo también la guerra fallida del narcotráfico en México. La Convención Única de Estupefacientes de las Naciones Unidas fue firmada el 30 de marzo de 1961, luego de que representantes de 73 países se reunieran en Nueva York con el objetivo de sustituir los diversos tratados multilaterales que existían en este campo por un solo instrumento. Tras ser ratificado por 40 naciones, la Convención Única de Estupefacientes entró en vigor el 13 de diciembre de 1964, dando un giro al marco multilateral de fiscalización para incorporar un enfoque más previsionista al uso no médico ni científico de ciertas sustancias, tales como el cannabis, el opio y la hoja de coca. El acuerdo introdujo obligaciones penales ampliamente aceptadas para que las partes criminalizaran en su legislación nacional la producción y el comercio no autorizados y extendió el régimen de fiscalización existente hasta entonces al cultivo de plantas. En 1972 se llevó a cabo en Ginebra, Suiza, una conferencia a la que asistieron representantes de 97 países, quienes modificaron la Convención Única de Estupefacientes, estableciendo mayores disposiciones con respecto a medidas de tratamiento, rehabilitación y prevención, enmiendas que entraron en vigor en agosto de 1975. 36 años después, el 29 de junio de 2011, Bolivia anunció su salida formal de la convención, luego de que ese mismo año se rechazara su propuesta de eliminar la obligación de abolir la masticación de la hoja de coca, la cual, en la constitución vigente de 2009 en aquel país, es considerada como patrimonio cultural, recurso natural renovable de la biodiversidad y como factor de cohesión social, indicando además que en su estado natural no es estupefaciente. El 10 de febrero de 2013, Bolivia se reintegró a la Convención Única de Estupefacientes con la inclusión de la reserva al masticado de la hoja de coca, cuya decisión contó con el apoyo de 168 países y la objeción de 15, lo cual fue considerado por el gobierno boliviano como una victoria diplomática. El régimen mundial de fiscalización de estupefacientes ha entrado en una dura prueba. Los 3 tratados internacionales vigentes se refuerzan mutuamente para privilegiar el enfoque punitivo y prohibicionista en torno a la producción, consumo y tráfico de drogas. Llegó la hora de revisar las convenciones de Naciones Unidas. Tendremos que despojarnos de los tabús y desarrollar un nuevo olfato político, económico y social en torno a este flagelo. Se requieren de enormes caudales de voluntades políticas para buscar nuevas alternativas, pero sobre todo para superar esta enorme frustración de no haber podido ganar la guerra en contra de las drogas. Desde su punto de vista, ¿ha fracasado el régimen mundial de fiscalización de estupefacientes que ha privilegiado un enfoque prohibicionista y restrictivo del consumo, la producción y el tráfico de drogas? No, seguramente no ha fallido el sistema de fiscalización y se los digo con datos. El sistema de fiscalización nace a comienzo del siglo pasado para hacer frente a lo que era una situación, sobre todo de salud, que se iba desarrollando, en particular relacionada al consumo de opio. El sistema
preveía, como sigue preveyendo, una regulamentación de lo que es la producción, la comercialización y la distribución de las drogas, como también más tarde de las sustancias psicótropas, bajo criterios de utilización por fines farmacéuticos y científicos. Y en ese sentido el sistema se ha demostrado de ser extremadamente performante. Hay que recordar que cuando en Estados Unidos hubo una legislación antialcohol, en realidad la lucha contra las mafias que controlaban y manejaban la distribución de alcohol en Estados Unidos de América, no ganó el gobierno de Estados Unidos, se legalizó. Es decir, no es que se le haya ganado a Capone y a Nitti y a todos los demás mafiosos con el planteamiento como lo hizo, por ejemplo, el gobierno de Felipe Calderón en el sexenio pasado. El problema de las drogas no se puede vencer a balazos. El sistema de control de drogas no solamente ha generado guerras, muertes, desolación y aflicciones, además de violaciones a los derechos humanos e incrementos exponenciales de la violencia en el mundo, sino también ha barrido con culturas ancestrales que han encontrado fuentes de salud en el uso medicinal y nutritivo de algunas de sus plantas sagradas. Quizás el ejemplo más emblemático sea la utilización de la harina de coca en la alimentación entre las comunidades nativas de la Amazonia sudamericana y el masticado de hoja de coca en Bolivia y Perú. La materia prima que permite producir la cocaína, que es importante decirlo que no es lo mismo, y que les consentía el hambre a los pueblos indígenas. Una manifestación milenaria que durante muchos años recibió la espalda de la comunidad internacional. Muchos países en el mundo, sobre todo los países en vía de desarrollo, no tienen los sistemas de salud capaz de administrar una droga que es una droga muy potente, que es muy necesaria en el tratamiento de la que son, por ejemplo, las enfermedades terminales. Del otro lado, seguramente las convenciones internacionales prevén también un sistema de prohibición interna a lo que es el uso recreativo. ¿Por qué? Porque, como decimos siempre, las drogas son regulamentadas, son prohibidas porque son peligrosas. El enfoque de las convenciones internacionales, del sistema internacional, es un enfoque de salud. Hay que proteger el ciudadano de lo que es el uso de una sustancia peligrosa que no sea bajo supervisión médica. La llegada de Evo Morales a Bolivia marcó un parteaguas en la historia del país. Siendo un líder sindicalista de los productores cocaleros, se resistió a adoptar los planes gubernamentales que coqueteaban con Estados Unidos para erradicar la totalidad de los cultivos de coca y pronto tradujo los usos y costumbres de los pueblos indígenas, como el masticado de coca, en un eje de su política exterior y de su lucha internacional en plena coherencia con lo que establece la Constitución del 2009. Su victoria más tangible fue cuando la ONU levantó el veto al uso cultural y medicinal de esta planta, sellando el regreso de Bolivia a la Convención Única sobre Estupefacientes de la ONU en enero del 2013. Con esta jugada, la hoja de coca deja de ser penalizada y satanizada por la comunidad internacional y con ello se compensa un error histórico, según lo afirman diversos funcionarios del gobierno boliviano. Recordemos que el gobierno de Bolivia anunció a mediados del año 2011 su retiro de la Convención Única de Estupefacientes, firmada por la mayoría de los países de la ONU en Viena de 1961, debido al veto que ejerce sobre el mascado de coca, un insumo base para fabricar la cocaína y que quedaba prohibido por sus polémicos artículos 26 y 49. Tras el abandono de esta convención, La Paz solicitó su reingreso bajo la reserva de desconocer la prohibición del mascado de hoja de coca y fue así como se abrió un periodo de 12 meses para que los países miembros expresaran su objeción a dicha petición.
Aun cuando Estados Unidos, Rusia, Alemania, Francia, Reino Unido y de última hora Japón y México se opusieron al pedido, las objeciones no fueron suficientes para impedir la readmisión de Bolivia a la Convención Antidrogas. ¿Cómo mira esto y si usted lo ve como una muestra más del resquebrajamiento de este sistema prohibicionista? No, diría que no, y como tú justamente estabas mencionando, Bolivia era parte de la Convención de 1961, entró adentro de la Convención de 1961 con una reserva justamente relacionada al uso tradicional de la coca. Esta reserva llegó a expiración en el año 2010 y entonces Bolivia presentó una nueva reserva. La reserva de Bolivia ha sido aprobada. Esto quiere decir que la convención, además, las convenciones son mecanismos democráticos. Ahora, la gran mayoría de los estados miembros de la Convención de 1961, y aquí hay también que decir que el sistema de fiscalización de droga de 1961, 1971 y 1988 es un sistema universal. Eso es, hay más de 180 estados que han firmado y ratificado las convenciones. Entonces, estamos hablando de la casi totalidad, del 98% de los países del mundo. El festejo de Evo Morales debe de ser la victoria de todos aquellos países que también están interesados en avanzar la discusión internacional en torno a la efectividad de la guerra en contra de las drogas y la necesidad de buscar nuevas salidas a este acertijo. Una victoria que también de alguna manera debe de abrir la caja de Pandora en torno a este enfoque prohibicionista y punitivo que se ha encargado de defender Estados Unidos. Porque hay que decirlo que la victoria de Bolivia también fue respaldada por el Mercosur, por la UNASUR y también por la Secretaría General Iberoamericana, una cumbre que se llevó a cabo hace unos meses en Cádiz, España. El mundo a partir de los años 60 ha visto un crecimiento importante de lo que es el uso de las drogas lícitas, de las drogas ilícitas que ya conocemos y de las nuevas drogas relacionadas a fines recreativos. Y en ese sentido seguramente hubo unas fallas, hubo una incapacidad por parte de muchos estados a enfocar el problema droga desde una perspectiva de salud y a privilegiar el enfoque, yo diría, represivo. Y en ese sentido, seguramente en algunas situaciones se han producido más daños que beneficios. En los últimos años, el mundo ha atestiguado la proliferación de una serie de iniciativas que reflejan la necesidad de inducir un cambio de paradigma en torno a la lucha en contra de las drogas. En última instancia, la victoria de Evo Morales en Naciones Unidas, la despenalización de la marihuana en estados como Colorado y Washington en Estados Unidos. Las nuevas propuestas que está haciendo el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, para regular estas sustancias o algunas de ellas. Y sobre todo también la guerra fallida en México en contra del narcotráfico son tan solo las señales que nos prenden las alarmas de que se necesita apostarle a un nuevo camino. La legalización de la marihuana en Estados Unidos responde a varios factores. Y uno de ellos demuestra precisamente que Estados Unidos ha tenido que revalorar lo que en México muchas veces se discutió, si era necesario la legalización de esta droga, la marihuana, que se le considera una droga blanda, ¿no? Uno se pregunta la lucha que han hecho tantos marineros, soldados, policías federales, etcétera, para recaudar marihuana, pues ellos nos han de decir ahora, bueno, y todo lo que hemos hecho ahora, ¿qué sirve si lo van a legalizar en Estados Unidos? Creo que el debate sobre la legalización no debe ser ni en México, ni en Colombia, ni en Bolivia, ni en Perú, ni en Argentina, ni en España, ni en Alemania. El debate debe ser en Estados Unidos porque es el principal consumidor de droga. Las iniciativas de liberalización del consumo de marihuana en algunas entidades de Estados Unidos son un cambio revelador. Las elecciones presidenciales de noviembre del 2012 estuvieron acompañadas
de más de 170 referéndums, siendo la consulta ciudadana sobre la legalización de la marihuana con usos recreacionales en Washington y Colorado las que más recibieron atención mundial. La entrada en vigor de leyes estatales que no consideran como delito el consumo de marihuana en confrontación con la ley federal en Estados Unidos se ancla en el hecho de que más de la mitad de los estadounidenses ya están a favor de la despenalización de la marihuana. Esta posición intransigente del gobierno federal de la Unión Americana se está topando con cambios significativos hacia sus adentros. Hoy más de 15 estados en Estados Unidos han aprobado la llamada cannabis médica, un salto cualitativo que no debe pasar por desapercibido en los países de América Latina. ¿Cómo mira usted esta decisión de la despenalización de la marihuana en Washington y Colorado y que de alguna manera aviva nuevamente este diferendo entre el gobierno federal de Estados Unidos y los estados de la Unión Americana? Bueno, seguramente lo que Estados Unidos está viviendo hoy en día, sobre todo después del resultado de esos 12 referéndums, es una situación muy delicada que el gobierno federal está tratando de solucionar. Lo que es cierto es que las convenciones internacionales y Estados Unidos es uno de los miembros más importantes de la convención desde el punto de vista de su soporte a la integridad de la convención. Lo que la convención dice muy claramente que es vietado todo lo que es producción, comercialización y también consumo o distribución por consumo privado por fines recreativos. Eso es el caso del resultado de los referéndums en los dos estados. Resulta sorpresivo que Guatemala, un país de Centroamérica con escaso poder de convocatoria y liderazgo regional, haya hecho propuestas provocadoras en torno a la legalización del cultivo de la amapola y marihuana, teniendo como vecino a México, uno de los dos gigantes latinoamericanos, y como manto hegemónico a Estados Unidos. Quizás una posición novedosa que está vinculada a la guerra del narcotráfico que con tanto empeño defendió el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, pues Centroamérica ha sido uno de los eslabones más afectados por esta guerra abierta y frontal contra el crimen organizado que ha rebasado las fronteras porosas para exportar la inseguridad y violencia. Hoy Guatemala se ha convertido en uno de los países más violentos del mundo con un índice de criminalidad alarmante. La violencia homicida que ha aumentado más del 120% según informa el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. La situación de México era una situación y es una situación diferente. Es una situación en donde grupos criminales generan violencia y en donde la respuesta del Estado seguramente no ha sido necesariamente a la altura de las necesidades, pero sobre todo porque el Estado y sus instituciones no estaban preparadas a hacer frente a un fenómeno criminal tan descarado. Un fenómeno criminal, México es el único país en el mundo en donde las organizaciones criminales, y lo viven ustedes, periodistas, han desarrollado y implementado estrategias de comunicación para aterrorizar el ciudadano, para intimidar las instituciones y el poder político, para enviar mensajes a sus rivales. Esto nunca había pasado. El general retirado del derechista Partido Patriota, Otto Pérez Molina, ha generado controversia porque al mismo tiempo que anuncia nuevas bases militares en su frontera con México y un esquema de cooperación más ambicioso con Estados Unidos, ha destapado la discusión hemisférica sobre su despenalización, llevando el debate de la legalización de las drogas a la Asamblea General de la ONU. Más allá de los detalles de su propuesta, fue sintomático que en la apertura del 67 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, el mexicano Felipe Calderón y el colombiano Juan Manuel Santos hayan reiterado la necesidad de analizar otras alternativas. La declaración del presidente de Guatemala se suma a la preocupación de
otros personajes que algunos de ellos ya no son presidentes en turno, como Cardoso en Brasil, Samper en Guatemala, Cedillo de México, en el sentido de que sí hay que revisar. Yo no estoy completamente convencido que la legalización de todas las drogas resuelva el problema de violencia y criminalidad, porque muchos de los narcotraficantes que viven ahora de vender drogas, no creo que abandonen esas actividades para irse a actividades lícitas. Muy posiblemente reforzarían actividades como el secuestro, por ejemplo, que el secuestro obviamente nunca lo vamos a legalizar. O sea, un delito como el secuestro pues no se puede legalizar. En este esfuerzo por ensanchar la voz de Guatemala, no olvidemos que en Antigua se llevará a cabo la próxima Asamblea General de la OEA. El gobierno guatemalteco ya ha definido algunas prioridades para esta discusión hemisférica y regional, en donde se pretende hablar de la lucha en contra del narcotráfico y también ha fijado el tema de la situación de los derechos humanos. Este último asunto pues llama mucho la atención porque no descontextualicemos que actualmente se está viviendo un juicio en contra del ex dictador Efraín Gómez Montt, quien es acusado por delitos como el genocidio y crímenes de lesa humanidad, un hecho que también ha salpicado a la presidencia de Otto Pérez Molina. Nosotros tenemos que revisar la Constitución tiene el arraigo, tiene la extinción de dominio, tiene figuras violatorias de derechos humanos incrustadas en la Constitución. La posibilidad de repensar la guerra en contra de las drogas en México debe de ser un punto de partida para el gobierno entrante. Un saldo de guerra que ha dejado más de 100,000 muertos, 230,000 desplazados, más de 20,000 desapariciones. Cifras que van y que vienen, que dependen de la utilización de los reportes que analicemos, pero que todos ellos ponen por encima a México frente a otras guerras en términos del número de víctimas, por ejemplo, superando el conflicto en Afganistán. No en vano, en los últimos meses, un grupo de ciudadanos mexicanos ha presentado una denuncia ante la Corte Penal Internacional para acusar al expresidente Felipe Calderón Hinojosa, el exmandatario que actualmente se encuentra realizando una estancia no tan cómoda en Harvard. En ese sentido, ¿cómo mira o qué balance usted tiene de la guerra en contra de las drogas en México, que fue una guerra abierta y frontal que instrumentó la administración del expresidente Felipe Calderón Hinojosa? Yo diría que el balance seguramente es un balance dramático desde el punto de vista de la violencia, pero es un balance también importante, constructivo, para entender lo que estaba viviendo y que está viviendo México, no desde el punto de vista de las drogas, sino desde el punto de vista del compromiso, de la obligación del Estado y de sus instituciones a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal, en materia de seguridad y justicia. ¿Y por qué digo esto? Porque la guerra, como tú la mencionaste, empieza como una guerra a las drogas y a los carteles. Pero más el entendimiento de quién era el enemigo se ha hecho claro, más se ha entendido que el problema no eran las drogas, el problema eran las organizaciones criminales, que en algunos casos tenían y tienen intereses en lo que es el trasiego de las drogas. Después de 12 años de gobiernos panistas, el PRI vuelve a la vida política nacional como un actor de primer orden al conquistar la presidencia de la República. Dentro de sus retos más apremiantes está la necesidad de repensar su relación con Estados Unidos, que estuvo narcotizada durante los últimos 6 años y concentrada en el monotema de la seguridad y el combate al crimen organizado. Ya desde su calidad de presidente electo, Enrique Peña Nieto estuvo atento a la legalización de la marihuana para uso recreativo en Washington y Colorado, y aun cuando ha mostrado reticencia al tema, ha expresado su voluntad al diálogo y a la necesidad de buscar otras alternativas. William Clinton hace 16 años estuvo en México y él tuvo por lo menos el decoro de decir que Estados Unidos era el principal consumidor de drogas,
que Estados Unidos demográficamente representaba solo el 5% de la población mundial y que Estados Unidos aproximadamente consumía el 50% de drogas a nivel mundial. Es decir, Estados Unidos consume 10 veces más lo que le correspondería por cabeza, per cápita, ¿no? Entonces, si Estados Unidos consume 10 veces más droga, tendría que colaborar 10 veces más con los países donde se produce. Estamos estrenando una presidencia en manos de Enrique Peña Nieto del PRI. ¿Usted cree que esta es una oportunidad para repensar la guerra que hemos tenido en contra de las drogas y que ha sido tan doloroso para el pueblo mexicano? Ya es un hecho, aún así seguramente, y eso lo reconocen de manera muy honesta tanto el presidente como el secretario de Gobernación. La violencia continúa desafortunadamente y seguirá continuando porque es una dinámica desafortunadamente cínica y destructiva, pero al mismo tiempo ya es un hecho que México hoy en día está trabajando un plan nacional de prevención que es holístico. Nosotros trabajamos. Hay nuevas pistas. Hay nuevas pistas. Se abren muchas interrogantes. La guerra en contra del narcotráfico en México nos obliga a vislumbrar una estrategia de salida, transitar hacia nuevos paradigmas de entendimiento y presionar para un cambio en las reglas del juego. México, como nodo central en este tema, debe de tomar decisiones al respecto, pues el enfoque punitivo y restrictivo de las drogas no ha logrado disminuir el consumo, producción, ni tampoco las enormes ganancias ligadas a esta industria pujante. La cúpula en el poder tendrá que ensanchar la comprensión del problema y considerar una solución no solamente concentrada en el uso de la fuerza, sino en la necesidad de tratar este problema en el terreno de la salud pública y abogar por mayor presupuesto para prevenir y tratar las adicciones, así como respetar los derechos y las necesidades de las personas afectadas. Calderón apostó por una guerra para matar sicarios y sí atrapar a algunos narcotraficantes importantes. Pero el problema no se resolvió por la sencilla razón de que, uno, Estados Unidos no disminuyó su consumo y número dos, los carteles del narcotráfico mantuvieron latentes sus fuentes de financiamiento. Es decir, mantuvieron su poderío económico para corromper, para comprar armas, para comprar aviones, para comprar lo que fuera necesario para continuar con su ilícita ocupación, ¿no? La cuestión está aquí en que creo que la estrategia de Calderón fue fallida y que los gobernadores de los estados no apoyaron a Calderón. Después de 6 años de guerra y de dolor, causó mucho asombro que el expresidente Felipe Calderón Hinojosa se haya despedido de la ONU en septiembre del 2012 con un discurso y una participación insólita que concluyó con un pronunciamiento sobre la necesidad de replantear la guerra en contra de las drogas y encabezar una discusión mundial que haga una valoración profunda de los alcances y límites del enfoque que actualmente prevalece. Un sentimiento aperturista y alternativo que no se dejó ver en su mandato y que, por el contrario, se aferró hasta el último momento. El problema de la violencia en México está más radicado en la capacidad del Estado en ofrecer justicia y seguridad a sus ciudadanos directamente en el territorio. Un criminólogo francés, Georges Picard, dice: toda sociedad tiene conductas antisociales, tiene crímenes. Es verdad. La diferencia no es de que en unos haya y otros no. En todos los países hay conductas antisociales, hay delitos, hay violaciones, hay robos. Sí, en todos los países. La diferencia estriba en la capacidad que tenga el Estado con sus instituciones en responder. Si no responde, nos deja en estado de indefensión, hay impunidad. Y la impunidad, quiero decirle, es una grave violación a los derechos humanos de toda la sociedad. El Congreso mexicano no puede soslayar esta nueva realidad, pues están cocinando una serie de cambios internos, pero también en la esfera regional, que ambos presionan para un viraje en la estrategia.
Además, también valdría la pena sacar del cajón esta iniciativa que en su momento hiciera la Comisión Global para la Política de las Drogas. Un llamado en manos del expresidente Ernesto Zedillo, César Gaviria y también Fernando Enrique Cardoso, que junto con otras personalidades han abogado a favor de la descriminalización. Quizá nunca en México instituciones municipales, estatales, federales, más la comunidad internacional y la ciudadanía habían trabajado juntos en recuperar el espacio, en desarrollar servicios, escuelas, parques, hospitales, trabajo. Bueno, esto es la construcción de un nuevo compromiso social, de un nuevo contrato social entre ciudadanos y sus instituciones. Yo creo que el pueblo de México ya no quiere tanta retórica, quiere resultados sin violación de derechos humanos. No estamos pidiendo un Estado policíaco, militar, autoritario. Queremos un Estado eficiente que castigue a los responsables, que defienda a las víctimas, sin violar los derechos humanos de los responsables de delitos y de conductas antisociales. Eso es lo que queremos. Se nos acabó el tiempo en Vértice Temático. Soy Rina Musal y como siempre los dejamos en la programación del canal del Congreso. Hasta pronto. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.